Bueno, arrancamos. Bien, entonces empecemos, vamos a ver flujo potencial. Un flujo potencial es un flujo en el que es un flujo no viscoso y en el que además no existe vorticidad, es decir, el flujo es irrotacional. Eso es del punto de vista de la formalidad teórica. Del punto de vista físico, usualmente, al despreciar los efectos viscosos, normalmente también es despreciable la rotacionalidad, perdón. El tema es que hay situaciones muy específicas en donde puede haber rotacionalidad despreciando los efectos viscosos. Son situaciones muy puntuales, pero normalmente, desde el punto de vista físico, están como asociados el despreciar los efectos viscosos y el despreciar la rotacionalidad. Pero formalmente son condiciones independientes. Vamos a ver más adelante, ya ahora a modo de adelanto, que el flujo potencial, en general el flujo no viscoso, y por ende el flujo potencial, va a ser admisible cuando exista la situación de capas límites relativamente delgadas, que eso se da cuando el Reynolds es alto. Para Reynolds por arriba de 100.000. Hay otras situaciones, por ejemplo, muy puntuales, pero por ejemplo ustedes han escuchado hablar o habrán leído de microvehículos, micro UAVs, del tamaño de un insecto, de una mosca o incluso a nivel más pequeño todavía. Ese tipo de vehículos no convencionales caen absolutamente fuera de un modelo de despreciar la viscosidad. Esos pequeños vehículos a Reynolds muy bajos, pueden ser Reynolds de 1000, de 500, de 50.000, si son de mayor tamaño, los efectos viscosos son determinantes de toda la aerodinámica, y esa es una aerodinámica totalmente diferente a la aerodinámica de vehículos tradicionales. Me refiero a tradicionales, un B2, un F-22, un Boeing 747 o un Piper J3, ¿sí? La cuestión la determina el número de Reynolds. Ya vamos a puntualizar más cuando veamos la unidad de flujo externo. Y además se va a dar el hecho, además de la cuestión del Reynolds, que los cuerpos sean cuerpos relativamente delgados o sean relativamente esbeltos y los ángulos de ataque son bajos. En el vuelo normal de los aviones, excluyendo las situaciones cercanas a la pérdida de sustentación, los ángulos son bajos. Y justamente por una cuestión de minimización de la resistencia aerodinámica, las configuraciones tradicionales de aviones caen dentro de cuerpos esbeltos y delgados. Eso es una cuestión más de aerodinámica, pero lo adelanto. Bien, un flujo rotacional significa entonces que el omega vale 0. O sea que este rotor vale 0. Ustedes tienen que recordar, esta sí es una identidad que la deben recordar o la deberían recordar. El rotor de un gradiente es nulo siempre, es una identidad vectorial. El rotor de un gradiente es idénticamente nulo. Por lo tanto, si se tiene que el rotor del vector velocidad vale 0, uno puede plantear que el vector velocidad sea el gradiente de una función escalar. Esa función escalar se la llama phi, o función potencial. Como está igualado a 0, se puede proponer que el vector velocidad sea gradiente de phi o sea menos gradiente de phi. Con esta definición de más o menos gradiente de phi, la condición de la irrotacionalidad
se cumple de manera automática. Ahora bien, esta función potencial no tiene significado físico, no tiene ningún significado físico. Lo que sí existe es una analogía con electromagnetismo. La más sencilla es la analogía de el phi es el potencial eléctrico y el vector velocidad es el equivalente del campo eléctrico. Y ahí el signo menos tiene existencia física. O sea, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Algunos libros, para mantener, en realidad eso es algo ya perimido, es un anacronismo mantener esa analogía. Pero algunos libros la mantienen, esa analogía, y por lo tanto proponen la velocidad como el gradiente de phi con el signo negativo. Un ejemplo de esos libros es el Fox McDonald. Pero, ¿para qué trabajar con un signo negativo que no tiene significado físico, que nos genera posibilidad de error? Hay muchos otros libros que trabajan de un punto de vista más práctico y se trabaja con el gradiente de phi positivo, ¿sí? El White, que es otra de las referencias que di de la materia, el Munson y Okishi, que es otro libro bueno, y un libro de posgrado que es el Katz y Plotkin, que si hacen curso de posgrado en aerodinámica lo emplearán. Bien. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto de B igual a gradiente de phi? Que en lugar de tener que obtener tres funciones, las tres componentes del vector velocidad, tenemos que determinar una única función, la función phi. Ya esa cuestión de economía, de cálculo, tiene una implicancia grande. Para obtener el vector velocidad vamos a tener que trabajar con resolver la ecuación de Euler con la ecuación de continuidad. Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Las tres componentes de velocidad y la presión. En cambio, con el flujo potencial, asumiendo la irrotacionalidad igual a 0, la presión está vinculada a la velocidad por la ecuación de Bernoulli. Y la velocidad está vinculada al potencial phi por su definición. Entonces, vamos a tener que resolver una única ecuación, que ya la vamos a obtener, en lugar de 4 ecuaciones. Es mucho más simple el flujo potencial. Nosotros vamos a centrarnos en lo que queda de la unidad y en lo que hace a la materia, en el flujo potencial bidimensional, estacionario e incompresible. Pero el flujo potencial es genérico. La única restricción para trabajar con flujo potencial es flujo no viscoso e irrotacional. Eso lo puntualizo porque también hay un cierto error difundido que lo he podido observar en algunos alumnos, que asocian el flujo potencial a lo incompresible y a lo estacionario. El flujo potencial existe, puede existir en compresible, es más, es importantísimo el flujo potencial compresible, eso lo van a ver en dinámica de gases 1. También lo pueden estudiar el flujo potencial como inestacionario. Y obviamente es importantísimo el flujo potencial tridimensional. Eso es el tema de Aero 1. Por ejemplo, los modelos de ala, los modelos de vórtice de ala, el método de línea sustentadora, superficie sustentadora, son modelos de flujo potencial tridimensional. Nada más que por una cuestión de alcance de la materia, nosotros nos restringimos a la situación de bidimensional, densidad constante y flujo estacionario. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, el flujo irrotacional significa que la vorticidad es nula. La vorticidad es nula. Pero el tema es que se admite la posibilidad. Recuerden que este es un modelo matemático del flujo. Es un modelo matemático bastante abstracto. Este modelo matemático admite que existan singularidades.
Entonces, por ejemplo, admite que existen los filamentos vórtice, que son filamentos de sección nula que tienen vorticidad infinita, pero el campo de movimiento que rodea a esas singularidades es efectivamente irrotacional. Bien. Esta paradoja que yo les decía de que una singularidad con vorticidad diferente de cero genera alrededor de ella un flujo sin vorticidad, es algo que si tuviéramos tiempo, es muy interesante verlo, está escondido también en Navier-Stokes. Hay una situación muy sencilla en donde la podríamos ver, pero bueno, hay que entrar con Navier-Stokes y bueno, no me interesa perder el tiempo, lo digo a modo de que acepten un poco esto de esta aparente paradoja, como estoy diciendo. Bien. Recuerden que todo el material que estoy armando no es ni remotamente un libro, pero tiene la virtud de sintetizar y aspiro a dejar en claro las cuestiones conceptuales importantes. Conceptuales o no, las cuestiones importantes. Por eso lo que yo pretendo es que lo lean y lo lean atentamente. Por más que yo en la clase no me pongo a leer el texto de las placas, de las filminas. ¿Sí? Sí hago una forma, algo de síntesis en la clase, obviamente. Bien, eso lo aclaro porque ante los resultados del parcial me parece como que, no sé, se quedan con lo que les entró en la cabeza en el momento de las clases y desperdician el material que les he armado. No en todos los casos, sí, pero en una proporción bastante importante de alumnos. Bueno, recibirán los palos el próximo jueves. Bien, ahora concretamos las hipótesis particulares, flujo estacionario y flujo incompresible. Recordemos, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento lineal se redujo a la ecuación algebraica de Bernoulli, ¿sí? O sea que la ecuación vectorial de cantidad de movimiento lineal desapareció como ecuación diferencial y se transformó en una relación algebraica entre presión y velocidad, en donde la velocidad al cuadrado va a ser el módulo del gradiente de phi al cuadrado. Lo único que queda como ecuación diferencial es la ecuación de continuidad, que es la divergencia del vector velocidad. Fíjense que acá está el punto, ¿no? Acuérdense el comentario que dije antes. Si reemplazamos acá el gradiente de phi, acá se llega al laplaciano, al operador laplaciano, que es el operador Nabla cuadrado. Acá inevitablemente van a tener que desempolvar las cuestiones de análisis vectorial, ¿no? Análisis vectorial no, ecuaciones diferenciales, derivadas parciales. Cuestiones superficiales, aclaro. Ustedes esta ecuación de Laplace la tienen que haber visto en otras materias, es una ecuación diferencial que rige situaciones físicas en muchos ámbitos de la física, como les dije, en electromagnetismo, en transferencia de calor y en flujo potencial de movimiento fluido. Y en otras situaciones raras que estudian los físicos. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial muy estudiada a lo largo de la historia, o sea, muy estudiada a lo largo de más de 100 años. Sí, perfectamente, algo más de 100 años. Es una ecuación diferencial lineal. Eso es clave. La solución de esta ecuación diferencial a derivadas parciales, a las que hay que adicionarle las condiciones de contorno, nos va a permitir obtener la función phi. Obtenida phi, tomamos el gradiente, tenemos el vector velocidad,
con el vector velocidad sacamos el módulo, reemplazamos en Bernoulli y despejamos la presión. Recuerden que en aerodinámica lo que nos interesan es cálculo de fuerzas. Y las fuerzas se calculan integrando las presiones. O sea, en definitiva, en aerodinámica lo que nos interesa a la larga son las presiones. Las velocidades son un intermedio para proveernos las presiones. Bien, la ecuación de Laplace, esta, fíjense, ¿qué condiciones de aplicabilidad tiene? Además de el flujo potencial, es decir, no viscoso e irrotacional. Solamente flujo incompresible. ¿Dónde entró la hipótesis de flujo estacionario en obtener esta ecuación? No. Fíjense, la ecuación de continuidad es válida aún en un flujo inestacionario. O sea que la ecuación de Laplace también nos sirve para un flujo potencial incompresible inestacionario. Y también es válida para la situación bidimensional o tridimensional. Esas son las cosas que ustedes tienen que saber del punto de vista teórico. Ustedes dirán, pero el profe, ¿qué me puede preguntar el profe de esto, de esta artillería matemática? Si ya sabemos que el profe no nos tira así a exterminarnos con desarrollo matemático complicado, no tiene sentido. Pero yo les puedo preguntar, a ver, ¿cuál es la ecuación diferencial que rige el flujo potencial incompresible? Me tienen que saber responder la ecuación de Laplace y me tienen que saber explicar de dónde sale. Y me tienen que saber responder si yo les pregunto, ¿la ecuación de Laplace es válida para analizar un flujo potencial incompresible inestacionario? Y ustedes me tienen que responder que sí, porque en su obtención no entró en ningún momento la hipótesis de hacer flujo estacionario. ¿Se entiende? Bien. Bien, ahora vayamos a lo que dije que era clave, que era la linealidad de la ecuación de Laplace. Una ecuación diferencial lineal admite, o sea, tiene una solución, obvio, cualquier ecuación diferencial tiene una solución. Pero el hecho de que sea lineal permite construir una solución general como una combinación lineal de soluciones particulares previamente conocidas. ¿Qué corno es una combinación lineal? Es una suma algebraica con factores constantes. Entonces, si nosotros tenemos soluciones particulares previamente conocidas de la ecuación de Laplace y yo armo esta combinación lineal, reemplacemos en la ecuación de Laplace de la solución general phi. Como es un operador lineal, en la sumatoria y el operador son intercambiables entre sí. Si fuera no lineal, no podemos intercambiar el orden de la sumatoria y del operador diferencial. Entonces, fíjense que la ecuación de Laplace nos queda la sumatoria de las ecuaciones de Laplace particulares, que ya sabemos previamente que son cero. Por lo tanto, trabajando con soluciones conocidas previas, jamás tenemos que resolver la ecuación diferencial. Tenemos que simplemente tenemos que determinar, implementar una metodología de determinar el valor de las constantes o de los coeficientes C sub n. O sea, el problema de resolver una ecuación diferencial lineal a derivadas parciales se va a trasladar, vamos a ver, a resolver un sistema de ecuaciones lineales en donde las incógnitas son las diferentes constantes o coeficientes C sub n. ¿De acuerdo? Bien. Hemos dicho que las soluciones particulares son previamente conocidas. Entonces, en mecánica de los fluidos se trabaja con 4 soluciones particulares
que se lo denomina también soluciones elementales. De esas 4 soluciones, hay 3 de ellas que conllevan una singularidad. Se tiene el flujo uniforme, que es una solución elemental trivial, pero es importantísima. Es muy pavota y muy trivial, pero es importantísima. Porque justamente el flujo uniforme nos va a proveer el flujo de la corriente libre, inmerso en la cual se encuentra el cuerpo. Y después tenemos la fuente, también se le llama pozo. A algunos libros y a alguna gente dice pozo, distingue los pozos y sumideros de la fuente. Es lo mismo. Un pozo o sumidero es una fuente negativa. Una fuente efectivamente positiva es una fuente. Ya tenemos que madurar matemáticamente y no estar haciendo distinciones entre valores positivos o negativos. Para eso se han inventado los números naturales. Bien, el doblete o dipolo y después el vórtice rotacional. Acá aparece el vórtice, el filamento vórtice. Entonces, combinando estas cosas, uno construye una solución matemática que reemplaza al cuerpo. O sea, el cuerpo es reemplazado por una determinada cantidad de fuentes, dobletes y o vórtices. Y flujo uniforme va a haber uno solo, obviamente. Bien. Entonces, ahora, esta placa que acabamos de discutir y de presentar, ¿en dónde entra que el flujo tenga que ser bidimensional? En ningún lado. ¿En dónde entra que el flujo tenga que ser estacionario? Por acá, en ningún lado. O sea, la superposición de soluciones elementales también la van a emplear en flujo potencial tridimensional. También la pueden emplear en flujo potencial inestacionario. Lo clave acá es la incompresibilidad, porque justamente en el régimen incompresible es que se llega a la ecuación de Laplace, que es la lineal. Ustedes van a ver en dinámica de gases que en régimen compresible se llega a una ecuación que es una pariente de la ecuación de Laplace, pero lamentablemente es una ecuación no lineal. Por lo tanto, no nos va a servir este modelo de soluciones elementales en régimen compresible. En régimen compresible se va a tener que resolver la ecuación diferencial a derivadas parciales. Pero eso forma parte de otra materia. Ahora sí, nos particularizamos a partir de ahora el caso bidimensional y a su vez estacionario. ¿De acuerdo? O sea, ustedes tienen que distinguir entre las diferentes capas de hipótesis, ¿sí? Fíjense que no es ningún favor el que les hago el dispensarlos de demostraciones matemáticas así más complicadas. ¿Por qué? Porque si se podrían, digamos, si los evaluara con eso, podrían explotar el hecho de que, bueno, es algo complejo y que admite el que puedan cometer errores. Con las cuestiones conceptuales no tienen que cometer errores. Vuelvo a ese dicho que creo que se los dije en las primeras clases, que no lo repito y no pretende ser gracioso, es que las cuestiones conceptuales que en general son relativamente simples, hay que comprenderlas y asirlas con mucha claridad porque no admiten gama de grises. O se plantean mal o se plantean bien. Bueno, bien, acá la ecuación, acá está repetido de otro enfoque la obtención de la ecuación de Laplace en el caso bidimensional, que resulta ser esta. ¿Sí?
Y el hecho de que el vector velocidad es el gradiente de phi, trabajando en las componentes, vamos a tener que U es de phi a de X y B corta es de phi a de Y. ¿Sí? Esta placa no, es una repetición nada más que trabajada de una forma más escalar, no es otra cosa que una repetición de esto que está planteado acá en forma de connotación vectorial. ¿No? Bien. Acá viene algo conceptual. Uno pone como hipótesis previa el rotor de la velocidad igual a 0. ¿De acuerdo? Y de ahí resulta la definición de B como gradiente de phi. Y la ecuación diferencial, cuya solución nos resuelve el problema, surge de la ecuación de conservación de masa. Hay un planteo alternativo pura y exclusivamente para la situación bidimensional. En lugar de trabajar con la función potencial, se trabaja con otra función escalar que se llama función de corriente. Que antes de presentar las ecuaciones sintetizo con palabra. Esa síntesis está en el texto de las Filminas. La definición de esta nueva función de corriente, surge de proponer la velocidad a partir de que automáticamente cumpla la ecuación de continuidad. Y la ecuación diferencial, cuya solución nos va a dar la función incógnita, que en este caso es la función de corriente, va a surgir de la condición de irrotacionalidad. Es como que se invierte el orden. Trabajando con el phi, con F, no se confundan, este es el psi con P, de psicología. Con la función potencial, vuelvo a repetir, uno propone la velocidad para que automáticamente cumpla la condición de irrotacional. Y la ecuación diferencial surge de la ecuación de continuidad. Acá es al revés. La velocidad, o el vector velocidad, se lo propone para que cumpla automáticamente la condición de continuidad. Y la ecuación diferencial surge de la condición de irrotacionalidad. Bien, esperen que enchufo el celular que me quedo sin batería. Bien, continuamos. Recuerden que esto tiene una limitación enorme, es que solamente es válido para el caso bidimensional y además incompresible. Lo de incompresible no es una enorme limitación. La aerodinámica incompresible abarca un conjunto muy grande de vehículos. Lo que es una limitación grande es la bidimensionalidad. Recuerde que los perfiles aerodinámicos son importantes, pero a cierto punto, son importantes para cierta categoría de aviones. Y en realidad son importantes también para cierto tipo de alas. La definición de perfil es importante para aviones cuya ala es de gran alargamiento. En alas de bajo alargamiento, el perfil es irrelevante. La geometría del perfil.
Interesan magnitudes globales como espesor relativo, curvatura, pero no interesan las coordenadas precisas del perfil. O sea, hay que desmitificar un poco el tema de los perfiles aerodinámicos. Los perfiles aerodinámicos son importantísimos cuando lo son, no sé si me entienden, pero no siempre lo son. La realidad es 3D. La realidad es 3D. La bidimensionalidad es una herramienta útil para cierto tipo de flujos tridimensionales. O sea que es una limitación muy grande la bidimensionalidad. Bien, en cambio, la función potencial no tiene esa limitación. ¿Pero por qué se ve la función de corriente? Y porque tiene utilidad, los perfiles bidimensionales dentro de su campo de aplicación son importantes, y la función de corriente, a diferencia de la función phi, tiene significado físico. Ya lo vamos a comentar. Bien, vayamos a la formalidad matemática. Fíjense, con el phi con f, u era de phi de x, b era de phi de y, ¿sí? Con la función psi, función de corriente, fíjense que las derivadas están cruzadas y hay un signo menos también. U es de psi respecto de y, la velocidad en x se obtiene con una derivada en y, y la velocidad en y se obtiene con una derivada respecto de x, y además con un signo menos. Si esto lo reemplazan en la ecuación de continuidad, que es esta, la vinculación surge justamente de eso, que el U tiene que ser igual a U viniendo por cualquier lado, y el B corta también tiene que ser el mismo viniendo por cualquier lado. Bien, ¿cuál es la pequeña utilidad que tiene la función de corriente? Que las líneas isofunción de corriente, una línea psi con P igual a constante, es una línea de corriente. Cambiando la constante, cambiamos de línea de corriente. En cambio, las líneas isopotenciales que tienen significado físico si estuviéramos en electricidad y magnetismo, en aerodinámica, en mecánica del fluido, no tienen significado físico. Lo que sí se demuestra, acá está la demostración, esta es una demostración que no me interesa mucho, pero aquel que tenga motivación o tenga curiosidad la puede seguir. Se demuestra que las líneas isopotencial, iso-phi con F, son perpendiculares a las líneas de corriente, que son las líneas iso-psi. Eso le da una utilidad a la función de corriente. Lamentablemente, la función de corriente no tiene utilidad para flujos que sean tridimensionales y o flujos que sean compresibles. La función potencial tiene generalidad completa.
En cambio, la función de corriente es extremadamente restringida. Bien. Vamos a ver, ahora vamos a pasar a ver las soluciones elementales. Hay soluciones elementales para el caso bidimensional, vuelvo a insistir. Hay soluciones elementales que va a convenir trabajarlas en coordenadas polares. Si estuviéramos en 3D, hablaríamos de las coordenadas cilíndricas. Entonces, acá tenemos esta placa, en esta placa de la filmina, está el recordatorio de el vínculo entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Y acá también aclaro las componentes del vector velocidad en coordenadas polares. Por ejemplo, el BR, la velocidad radial, va a ser la derivada de phi respecto del radio. En cambio, la velocidad v sub θ va a ser 1 sobre r, la derivada de phi respecto del θ. Si trabajamos con la función de corriente en lugar con la función potencial, acá están las derivadas que se cruzan. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo que queda ahora, a partir de ahora, excepto una parte final de la unidad, es algo extremadamente rutinario y extremadamente... sí, la palabra es rutinaria. Le podríamos agregar lo de aburrido, pero eso es subjetivo. Lo que sí, lo de rutinario es algo objetivo. Es presentar las soluciones elementales. Son fórmulas y fórmulas que están allí para ser aceptadas. Ustedes pueden verificar si esas fórmulas son consistentes con todo lo que acabamos de presentar de la teoría, pero eso es pura ejercitación. Por lo tanto, esta parte la vamos a pasar más bien rápido. Y ustedes, yo sé que se quieren ir lo antes posible de la clase, pero vamos a hacer unos minutitos de break. Necesito hacer, no más de 5 minutos, pero para fijar un delta T, digo 5 minutos. ¿De acuerdo? Perfecto, profe.